Ministro de Comunicación del MITIC, el Brunetti. Sí, estamos hablando, en cierto modo, de la situación del país, la comunicación política, el sentimiento que hay en la colectividad, que para mí todo este proceso que estamos viviendo tiene que ver con la democracia, tiene que ver con una sociedad que evidentemente tiene múltiples y distintas demandas que hay que resolver, es cierto, con mayor eficacia, con más celeridad, pero hay gente que evidentemente, o grupos, que piensan más en cómo tumbar el gobierno que en salvar vidas del coronavirus. Y bueno, yo confío en la madurez de la sociedad. Hay evidentemente sembradores de desánimo, de odio, pero también tenemos muchos sembradores de sosiego, de unidad, de cooperación para salir adelante en el Paraguay. Doctor, hay un problema de gestión también en toda esta cuestión. Evidentemente, la compra de medicamentos a través de una binacional, aún así teniendo dinero disponible, el Ministerio de Gestión deja en evidencia ese problema de gestión. Bueno, en realidad nosotros compramos poco porque fue en una urgencia hace creo que 48 horas. Compramos 4.000 ampollas de el sedante, Atracurium. Eso mismo, gracias. Y compramos a 32.000 guaraníes la dosis. Creo que pagamos tenemos la factura, un pedido del ministro Mazzoleni, y yo creo que hay que sancionar. El Estado tiene el poder coercitivo, el poder coactivo para sancionar a las empresas que estoquean y especulan con los medicamentos que en una emergencia, en una pandemia, sirven para salvar vidas de compatriotas. No se puede tolerar el lucro inescrupuloso. La empresa obviamente debe tener un lucro. Fueron 4.000, director. Nosotros compramos 4.000 a 32.000 guaraníes. Me refiero a que se necesitan 12.000 por día, 4.000. No, Ínfimo. eso fue una emergencia. Fue una emergencia porque en plaza tampoco tenemos a veces los medicamentos que necesitamos, porque el consumo se ha cuadruplicado de estos medicamentos por la pandemia. Lo que yo estoy diciendo es, lo que nosotros compramos a 32.000 guaraníes, hoy en el mercado, en la farmacia, en algunas farmacias están vendiendo a 80 y a 125.000 guaraníes. ¿Es o no es una especulación vergonzosa? Y el Estado tiene que intervenir. Doctor, usted mencionó que hay un grupo que quiere de alguna manera entorpecer el trabajo de este gobierno. ¿Quiénes serían esos que quieren echar a este gobierno? Pero, y ustedes están viendo en los diarios, algunos pidiendo el marzo paraguayo. El marzo paraguayo fue lo más triste que ha ocurrido en la historia política, en que paraguayos nos matamos en la plaza, que generó la mayor grieta, la mayor fractura social en la historia probablemente política paraguaya. Pero esto responde al hartazgo de la ciudadanía, director. Obviamente, si la gestión se hubiese hecho acorde y no se compraran de a 4.000 ampollas, por ejemplo, de Atracurium, esto probablemente no hubiese ocurrido. Voy a terminar. El marzo paraguayo no se puede glorificar cuando que aquel acontecimiento
generó la mayor tragedia en el país y nos llevó a un gobierno supuestamente de alianza nacional que provocó la mayor pobreza, el default y la caída de todos los indicadores económicos. Puede haber hartazgo, pero no se puede en cada problema colectivo que existe plantear posiciones extremas, violentas, tumbar gobierno, juicio político. Yo creo... Lleva un año ya, director. ¿Cómo? Un año ya lleva esta situación de no haber pero entonces Merkel también debe irse. Anoche estaba leyendo que Merkel tenía serios problemas porque hasta ahora no ha podido vacunar al 7% de la población alemana. Anoche Italia confiscó un avión de vacunas que iba a ir a Australia. Hay una disputa, una guerra de las vacunas en el mundo. Ayer en Brasil murieron 2.000 personas. Están llegando a 300.000 muertos. Yo no estoy justificando nada. Estoy señalando que estamos frente a una pandemia de consecuencias devastadoras. Pero también en otros países ya hay vacunación masiva, director. Acá todavía no hay vacunación masiva en países que concentran la ciencia y la tecnología, en los países del primer mundo. Uruguay no tiene vacunación masiva. Argentina creo que recibió, no sé, más de un millón de dosis, claro, pero tiene 45 millones de habitantes. Paraguay ya pagó por las vacunas al COVAX. ¿Por qué no cumple COVAX? Porque los países del primer mundo dirigen la Organización Mundial de la Salud. Estoy haciendo un discurso y un cuestionamiento de orden político a la hegemonía que existe en los organismos multilaterales. ¿Cómo es posible que Paraguay pagó COVAX para que las vacunas ya lleguen? Y esas vacunas no llegan porque los países que manejan la Organización Mundial de la Salud, los países del primer mundo... ¿Qué hay que hacer acá entonces, Voy a terminar. Países del primer mundo están concentrando las vacunas. Eso no significa que yo venga a exonerar de que hay una falta de gestión, de que hay leyes que deben ser hoy por lo menos suprimidas, la ley de contrataciones públicas, que por lo menos por un tiempo se habilite la compra de medicamentos de manera más rápida. Es una decisión de los políticos, de los dirigentes. Nadie niega de que hay que mejorar la gestión, de que hay funcionarios y empresarios corruptos, porque el funcionario no es sobornado por el Espíritu Santo, sino por empresarios. Entonces necesitamos, obviamente, una reflexión más sosegada y de mayor compromiso con la nación. Eso es lo que yo creo. Director, pero ¿por qué si se tiene conocimiento de eso no se acciona, ya que el Estado tiene también la potestad de sancionar a aquellos empresarios que especulan sobre precios? Y hay empresarios que hoy están procesados. Es lo mismo lo que ocurre en Lavallato. Cuando la prensa publica el problema de Lavallato, solamente cuenta que Lula y otros están procesados. En Brasil hay 400 empresarios de primer nivel procesados y encarcelados por actos de corrupción en Lavallato. Pero hay muchas cosas que se invisibilizan. ¿Qué empresario, por ejemplo, qué farmacéutica o qué laboratorio está procesado por haber especulado con los precios del atracurio? No, por problemas de compra, ahí están los procesos. Además, yo no soy el fiscal. Pero si yo te estoy diciendo, compañero joven, que nosotros compramos a 32.000 guaraníes ese medicamento hace 3 días, y hoy el pueblo tiene que pagar 120.000 guaraníes, ¿existe o no existe una especulación, un lucro vergonzoso? La especulación existe, director. Lo que yo quiero saber más es cuál es la solución que se plantea en esta reunión a este inconveniente. No, en esta reunión no se está tratando eso. Acá se está tratando la comunicación política, que para mí el problema de la comunicación política es muy diferente al marketing político.
La comunicación política no es el marketing. La comunicación política es construir una discursividad que justamente se oponga al discurso predominante, que es del pesimismo, de la desazón, de que, bueno, ya saben, la tragedia. De agoreros, y sin embargo fue un... Yo no estoy hablando de agoreros, Bueno, esa palabra no usé. Gente que se quiere aprovechar de esta situación, decía, y sin embargo fue un senador colorado que presentó este pedido de renuncia. Y está bien, el senador puede presentar un pedido de renuncia, pero ¿cuántos parlamentarios de la oposición hablan de juicio político, del marzo paraguayo, de que hay que tumbarle a todos? Y está bien, seguro que tienen derecho a la libre expresión, pero la política es un campo controversial. Pero justamente las instituciones democráticas han surgido para que la resolución no sea por el camino de la violencia, por el camino del enfrentamiento estéril. Yo creo que en este momento tenemos que pensar en el país. Hay problemas en todos los gobiernos, nosotros también. Hay logros importantes en este gobierno, hay avances importantes en materia de salud. Tenemos que invertir mucho más en salud, porque la inversión en salud tuvo un retroceso en cierto gobierno que hay que averiguar. Hay que averiguar cuál era el presupuesto de medicamentos en cierto gobierno, como es hoy. Hay que ver cuánta terapia intensiva se tenía en otro gobierno, cuánto tenemos hoy, cuánto personal de blanco se tenía en otro gobierno, cuánto hoy se tiene salvando vidas. Yo le agradezco mucho.